Lunes 22 de noviembre de 2019, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Ronnie Aliaga, asambleísta por Guayas de la Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión de Fiscalización y Desarrollo Económico. La nueva ley tributaria del gobierno, ¿cuál es la posición de esta bancada? También nos acompañará Héctor Yepes, asambleísta del movimiento Creo por Guayas. ¿Repetirán la postura que tuvieron con el anterior proyecto del Ejecutivo? Y también Roberto Hanse, integrante del directorio de la Fundación Casa de la Vida. Denuncia de injerencia foránea en Corte Constitucional para legalizar el aborto. Y con el objetivo de recaudar al menos 500 millones de dólares, el presidente Lenín Moreno envió anoche a la Asamblea un nuevo proyecto económico urgente. Esto dijo en cadena nacional. Escuchemos. Así como la ley de crecimiento económico no ponía ningún impuesto a los que menos tienen, este proyecto de reforma tampoco lo hace. Resumo los aspectos que más interesan a los compatriotas. Por ejemplo, el IVA no sube. Repito, el IVA no sube. Mantenemos la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Reducimos los trámites tributarios a los emprendedores para que puedan dedicarse más y mejor a producir y a generar empleo, que es lo que corresponde. Impulsamos el agro con un sistema simplificado de tributos y más apoyo a las exportaciones. A las empresas de los sectores de la industria, agricultura y ganadería que fueron afectadas por el paro de octubre, se les reducirá un 10% del valor a pagar del impuesto a la renta en el año 2020. En Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Tungurahua. A 9.000 jóvenes les condonamos los intereses de los créditos educativos que no pudieron cumplir. Las tiras para medición de glucosa, las bombas de insulina y los marcapasos tendrán 0 de impuesto al valor agregado. 30.000 familias que recibieron apoyo económico para reconstruir sus casas en las zonas de terremoto no pagarán esa deuda. La nueva propuesta nos permitirá contar con más recursos para educación, para salud, para seguridad, que tanta falta nos hace. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. A diferencia de lo ocurrido con el decreto 8813 y con el proyecto de ley de crecimiento económico, el gobierno del diálogo ahora sí decidió dialogar. Antes de presentar un nuevo proyecto de carácter económico, los diálogos que fueron encabezados por el ministro de Economía y el propio presidente de la República, ante la falta de un operador político capaz de establecer y sostener nexos entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Ante esa carencia, el propio Lenín Moreno recibió en Carondelet a los coordinadores de 6 bancadas para explicarles el proyecto. El correísmo envió a una delegada. Hoy nos acompaña el asambleísta Ronnie Aliaga, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. Le damos los buenos días y le preguntamos, en esta ley de simplicidad y progresividad tributaria, así se llama, ¿encuentran ustedes algo distinto a lo que se opusieron el día domingo o se trata de más de lo mismo? Lenin, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días a todos los hermanos ecuatorianos que están sintonizando. Realmente hay que analizar, son 50 articulados, son 5 disposiciones generales, son 10 disposiciones transitorias y tenemos que analizar si no siguen jugando la cuca, si no está metida la trampa dentro de esta nueva ley urgente que han enviado a la Asamblea Nacional. Mire, a mí realmente me llena de asombro cómo el presidente puede seguir mintiendo tanto y sobre todo jugar con temas tan sensibles para la sociedad. Sigue hablando del tema de los becarios, ahora incluido el tema de la excepción del pago o de condenación de las deudas para las personas que han adquirido sus casas o recibieron sus casas por el tema de la catástrofe de Manabí y Esmeraldas. Entonces yo creo que jugar con esa sensibilidad para trasladarle o tirarle la pelotita a la clase política dentro de la Asamblea Nacional no es justo, porque tenemos que analizar objetivamente. Además, esperamos que en este momento la Asamblea Nacional y sobre todo la comisión que trate esta nueva ley urgente esté a la altura, que no pase lo que sucedió en la comisión pasada, que ni siquiera podían resolver, que habían comisiones accidentadas, las sesiones no se daban y sobre todo que estaban respondiendo el poder de turno y jamás se tomó en serio el análisis a esa ley económica urgente, que era nefasto para los intereses del país y sobre todo que golpeaba a la clase más desposeída del país.
Pero ustedes enviaron una delegada ayer a la reunión con el presidente, ella dialogó con el titular y con el ministro de Economía, tienen información de primera mano, la ley se la presentó ayer a las 8 de la noche, son las 7 de la mañana, usted ya tuvo tiempo para revisarla, sabía que tenía hoy una entrevista a propósito de aquello, y yo le quiero preguntar cuáles son los aspectos que contiene esta ley y con los que ustedes no están de acuerdo, puntualmente. Bueno, dentro de la propuesta de ley que han puesto, y le estoy mencionando, son cuestiones netamente que tratan de confundir a la ciudadanía y lo van a hacer para confundir y sobre todo direccionar el golpe hacia la clase política, nuevamente hacia la Asamblea Nacional. Pero la ciudadanía por ejemplo, no aprueba esas leyes, las aprueban ustedes y a ustedes no los van a confundir. Hay cosas que son interesantes, que son positivas sin duda, condonar a 9.000 becarios, condonar las deudas a quienes compraron una casa a propósito del terremoto. Esas son las cosas buenas. ¿Cuáles son las cosas malas usted me a las que invita ustedes aquí para se oponen? hacer una entrevista, pero no me deja desarrollar. Además, A ver, que nosotros desarrolle. estábamos hablando sobre el archivo de la ley anterior. Y en el momento que llego acá a la entrevista, me dicen que ahora vamos a hablar sobre la ley que recién presentaron ayer en la noche. Pero igual, ya ha sido expuesto los principales puntos que se van a tratar, pero están hablando de la parte buena. Yo le estoy diciendo que tenemos que analizar lo que realmente va a golpear a la clase social media baja, que es donde realmente se recibe la afectación y el golpe de una situación económica. Entonces, si están poniendo acciones nada más que van enfocadas a poder generar confusión dentro de la ciudadanía, como la eliminación de tributos para la compra de tractores de 300 caballos de fuerza, pero dígame en este momento quién está en esa situación. Y más vale, ¿por qué no han propuesto que tanto la banca pública y la banca privada den ayuda, condonen intereses, las multas y las moras a los ciudadanos ecuatorianos que en este momento se encuentran en una situación que no pueden pagar? Esa es la verdadera ayuda y para dinamizar la economía, pero aquí estamos hablando de todavía medidas que realmente no sabemos si van a beneficiar a los ecuatorianos. Ahora, si usted quiere que se haga un análisis de aquí en unas cuantas horas, ese es el gran problema que hemos tenido siempre en la política ecuatoriana. Quieren tener la información en el momento sin que se analice lo de fondo. Y lo de fondo, como yo le estoy mencionando, no es solamente la parte buena que tratan de exponer. O sea, ¿quién se va a oponer al tema de los becarios? El día de ayer fue presentado un cambio del orden del día y fue presentado también un proyecto de ley por parte de nuestro compañero asambleísta Esteban Melo, en el cual trata de absolutamente lo mismo. Entonces debería haber voluntad dentro de la Asamblea Nacional para aprobarlo y que el presidente también resuelva ayudar a los becarios, y no es necesario que lo incluyan dentro de una ley económica urgente. Verónica Guevara, de su bancada, cuando salió de Carondelet, dijo que la actitud del bloque del correísmo era propositiva. Pero eso es apenas un enunciado que requiere de contenidos para hacer algo más que una propaganda. Usted ya ha señalado una propuesta concreta, que la banca pública y privada condone intereses y multas a los ecuatorianos debido a la situación crítica, económicamente hablando, que se vive. ¿Qué más? ¿Qué otra propuesta tiene? Lenin, recordemos que en este momento la ley va enfocada en el tema tributario. Ahí además vamos a ver, porque yo creo que la transparencia se va a generar dentro de la Asamblea Nacional, porque la ciudadanía va a ver quiénes están con su voz, con su voto y con sus acciones a favor del pueblo ecuatoriano, de las grandes mayorías, y quienes con sus votos están a favor de las grandes élites económicas. Pero por favor, una ley económica urgente que ya presentaron, que fue archivada y que ahora viene la segunda parte y que venía condicionada para la proforma del presupuesto general del Estado que estamos tratando. Entonces, en este momento tenemos que analizar también que la proforma del presupuesto general del Estado es parte fundamental, es parte vital y no se le está dando el tratamiento adecuado. Yo estoy participando dentro de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, con voz, pero sin voto, porque no es mi comisión, pero preocupado por lo que se está tratando en esa proforma. El año pasado tuve la oportunidad de revisar la proforma que debía haberse cumplido en este año y el nivel de cumplimiento es escaso, no llega ni al 50%. Entonces, ¿qué le hace pensar a los ecuatorianos o qué nos hace pensar a nosotros que en este momento se va a dar cumplimiento a la nueva proforma que están presentando y que viene de la mano con la aprobación de una ley económica urgente? ¿Sí sabe usted por qué no se puede, por qué los asambleístas no le pueden meter mano a las proformas, ¿no? Y únicamente se limitan a hacer sugerencias, a hacer recomendaciones? Sí lo tiene claro. ¿Quién hizo el cambio para que no puedan meter mano, no? Mire. No, le pregunto, ¿sabe o no sabe quién hizo el cambio para que aquello no suceda?
Mira, aquí no es una inquisición y usted no me va a venir a mí a cuestionar si sea o no sea. Yo le estoy diciendo que estamos tratando la proforma. Queda y claro que no sabe, aspectos... lo hizo Rafael Correa y lo hizo su bloque que era mayoritario en la Asamblea. Mire, si aquí me invitan a un programa solamente para atacar y como siempre tratan de direccionar a que la culpa es del gobierno anterior, sigue con el mismo discurso del régimen que no ha sabido cumplir y que no está llegando a las demandas ciudadanas de la gente. Aquí estamos hablando de que tiene que cumplir las normas constitucionales, como por ejemplo el 0.5% de aumento en el tema de salud y educación, pero aquí se está propendiendo a invertir más en el tema del Ministerio del Interior, en los militares, y se deja a un lado a la educación superior, se deja a un lado a la educación básica, a la educación inicial. Entonces estamos ante un gobierno que trata de financiar armas y no está invirtiendo en el talento humano, en el futuro del país, que son los jóvenes. Entonces, para usted más es importante quién aprobó la ley o quiénes aprobamos la Constitución, y que no fuimos solamente nosotros, y trata de endilgarle la responsabilidad, como siempre, a un presidente de la República. Yo le pido, por favor, ante el pueblo ecuatoriano, que la prensa sea muy objetiva. Si lo conoce, y evidentemente no lo conocía. Ahora quiero preguntarle, asambleísta Aliaga, si debemos entender que tal como está el proyecto, ¿ustedes no lo van a respaldar? Mire, yo vuelvo a repetirle, ese proyecto tiene que ser analizado a profundidad. Nosotros siempre vamos a estar a favor de las grandes mayorías. Con nuestras acciones, con nuestra voz y con nuestros votos, siempre vamos a defender los intereses de los ciudadanos ecuatorianos. Y aquí eso es lo que se trata. Aquí no es que nosotros queremos ponerle el pie al régimen, que aunque es incompetente, es incapaz. Aquí estamos pensando en función del Ecuador, y tal como dijo mi compañera Verónica Guevara, en este momento estamos para hacer propuestas, y llegarán nuestras propuestas de la manera formal dentro de la Asamblea Nacional y sobre todo dentro de la comisión que trate el tema de la ley económica urgente que han enviado a la Asamblea. Son las impresiones del legislador Ronnie Aliaga del bloque de la Revolución Ciudadana. Hoy en Contacto Directo. Gracias por venir, asambleísta. Y luego de la pausa, Héctor Yepes, asambleísta del movimiento Creo por Guayas. ¿Esta bancada apoyará al gobierno con el nuevo proyecto urgente? Ya regresamos. Son las 7:17 en Contacto Directo. Primeras reacciones al proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria que remitió anoche el Ejecutivo a la Asamblea Nacional señalan que en uno de sus artículos se está beneficiando a la banca para que pueda pagar menos tributos. A esta hora está con nosotros el asambleísta Héctor Yepes del movimiento Creo. Y le pregunto, buenos días, ¿es una buena idea que la banca que registra importantes ganancias año tras año, pese a la crisis, reciba este tipo de incentivos? ¿Qué tal, Lenin? Buenos días a todos los ecuatorianos. El proyecto de ley económica lo hemos recibido formalmente la noche de ayer. Hemos hecho recién una revisión muy somera de los artículos y además hemos escuchado las declaraciones tanto del ministro de Finanzas como del presidente de la República. Yo en concepto no estoy de acuerdo, no veo por qué habría que reducir impuestos ni a la banca ni en general a las grandes empresas. Hoy que estamos en una situación de crisis fiscal, yo creo que lo lógico es que los grandes grupos económicos contribuyan con su parte, que es lo que ha dicho el presidente. Luego hay que ver en la letra chiquita, pues si del dicho al hecho se cumple lo que anuncia el mandatario. El gobierno propone en su proyecto que se pueda pagar a los gobiernos autónomos descentralizados la deuda que mantiene por concepto de IVA y las deudas que tienen por prestaciones de salud con bonos y certificados de tesorería. La gente necesita plata, ¿no? O sea, y le van a dar papeles. Y papeles de un país que tiene un riesgo país altísimo. Entonces, como que no tiene mucho sentido. Mire, esa no es la solución, además, estimado Lenin, a los problemas reales que tiene el Ecuador. Según el ministro de Finanzas, hay un déficit de más de 5.000 millones de dólares. Eso no se va a resolver con este tipo de cosas. Esperamos que el consenso del que habla el gobierno sea en torno a incentivos para el pequeño y mediano emprendedor, sobre todo, que es el que genera fuentes de empleo. Aquí hay que entender que el principal problema que hoy tiene el Ecuador, más allá de la crisis fiscal, es que no hay crecimiento económico. Eso significa que las familias no pueden trabajar, no pueden producir más, no pueden emprender más. Y si eso sigue así,
no hay crecimiento económico y no hay tampoco recaudación para el gobierno por más de que se inventen el impuesto que quieran. Entonces aquí lo que debe decirnos el gobierno no es cómo pasar una ley para recaudar 500 millones según anuncian, con lo cual de aquí a enero se va a ver esfumado esa plata, sino cómo vamos a dialogar en torno a un programa económico, que no debe ser el programa impuesto por el Fondo Monetario ni por la CONAI. Eso tiene que surgir de un diálogo nacional, mestizos, afros, indígenas, montubios, para sacar adelante la economía de las familias del Ecuador. La proforma presupuestaria está desfinanciada. Este proyecto apenas recaudaría 500 millones de dólares y el gobierno nos dice de dónde más va a salir el resto del dinero que hace falta. No hay programa económico, pero paso a paso también. O sencillamente hay que pedirle al gobierno que presente todo para entonces sí empezar a ver cómo se arrima el hombro, o de una decimos, ¿saben qué, señores? Este proyecto no. A ver, este proyecto hay que debatirlo. Tenemos 30 días hasta antes de fin de año para que entre en vigencia en el siguiente año de ejercicio fiscal. Esa es la responsabilidad de la Asamblea. Pero digamos que se debate, se aprueba. Perfecto, ayudamos a los casi 9.000 jóvenes que adeudan tanto becas como créditos estudiantiles, que es algo por lo que yo personalmente he venido luchando desde que entré a la Asamblea Nacional. Muy bien, pero ¿cómo se va a cubrir el hueco fiscal? Y pasemos a las propuestas. ¿Qué se va a hacer en subsidios? Yo coincido en que el gobierno no tiene por qué subsidiarme a mí la gasolina ni subsidiar al que tiene más, pero fue un error pretender con el decreto 883 de un plumazo quitar el subsidio al diésel, al transporte público, que eso sí afecta a la inmensa mayoría de ecuatorianos. ¿Por qué no pensar en un plan para financiar, ya que tenemos exceso de energía limpia gracias a las hidroeléctricas, para financiar buses eléctricos en el Ecuador de manera ordenada para dejar de utilizar el diésel en el transporte público? ¿Por qué no pensamos si en este año que viene se van a ir 1.500 millones de dólares al Seguro Social por el aporte del 40%, que ya sabemos que eso es plata en saco roto? Ni los jubilados de ahorita reciben la pensión, menos aún los que como yo tenemos 33 años no vamos a ver ni las ruinas del Seguro Social. Pensemos en una reforma integral al Seguro Social. Esos son los temas de fondo que tenemos. Pero es que no se ponen de acuerdo en la Asamblea para nada, pues también ese es otro problema. Un gobierno sin ideas y una Asamblea obstruccionista y el país a pique. Con todo respeto, Lenin, yo no creo que ha habido obstrucción por obstrucción. Y en esto yo sí quisiera aclarar lo que pasó el domingo en la Asamblea Nacional. En el proyecto de ley económica anterior, solo el bloque de Creo presentó más de 130 propuestas en la Comisión de Régimen Económico. ¿Pero qué hicieron mañosamente del bloque del gobierno? Esperar 2 días antes que vence el plazo para que pase por el Ministerio de la Ley el proyecto, para recién aprobar un informe así medio a la maldita sea, porque no tiene otra calificación, para pretender que el último día del plazo se apruebe. La realidad es que no tenían los votos para aprobar. Entonces querían que tampoco haya votos para archivar y pase tal como entró, incluso legalizando el lavado de activos, que es lo que pretendía ese proyecto en su conjunto. Por eso algunos decidimos votar por el archivo, porque era el mal menor. Entonces yo creo que si aquí tenemos un diálogo transparente, no solo con la Asamblea, con los sectores sociales del país, indígenas, transportistas, educadores, empresarios, trabajadores, y nos ponemos de acuerdo, esa es la única vía de sacar adelante al Ecuador, pero no ponerse de acuerdo solo sobre una ley parche, sino sobre un programa económico. Muchos esperaban encontrar en el anterior proyecto y en este también el sacrificio fiscal que se requiere del gobierno. Hay una cuenta por pagar, sí, pero entre todos, no solamente con el esfuerzo de un sector y sin acciones concretas desde lo público. Sigue haciendo falta aquello que, por cierto, podría empezar a operarse con acciones administrativas o, como algunos prefieren llamarlo, con voluntad política. Sin embargo, esta voluntad política, estas decisiones administrativas no aparecen y el gobierno allí acumula otro pendiente, asambleísta. Bueno, es que ¿cómo se le pide a las familias que han perdido 160.000 puestos de trabajo en lo que va de este gobierno que se ajusten más el cinturón si el gobierno no lo hace? Según la proforma presupuestaria, el gasto corriente solo se va a reducir en 2% para el próximo año. 2%. No es nada. Y también pasemos a las propuestas. Ecuador Libre, la Fundación Ecuador Libre
ha analizado que si se vuelven competitivas las compras de bienes y servicios en el Estado, en los próximos 2 años se pueden ahorrar 2.700 millones de dólares. Estamos hablando más de 5 veces lo que piensan recaudar con este proyecto. Fernando Villavicencio sigue denunciando la intermediación petrolera que le cuesta al país 400 millones de dólares al año. Y también Fernando Villavicencio denuncia por qué se mantiene una garantía de 21.000 millones de dólares en petróleo para una deuda con China de tan solo 3.200, poco más de la 10ª parte. Entonces ahí es donde el gobierno también tiene que sincerar las cosas porque, insisto, aquí hay que pensar de manera global, consensuando un programa económico, sincerando las cuentas. Entonces incluso se puede pedir un cierto sacrificio a la ciudadanía. Yo creo que todos lo vamos a entender, que hay que arrimar el hombro para sacar adelante al Ecuador, pero con transparencia y con la verdad. ¿Y usted sí lo ve al gobierno haciendo ese sacrificio? Porque hasta ahora, anuncios y en concreto nada. Lo último que se pierde, Lenin, es la esperanza. Pero con eso no se hace mucho, ¿ah? Pero nosotros estamos obligados a seguir proponiendo, a seguir insistiendo. Habrá la voluntad política, por lo menos de nuestro lado, si vamos en esa línea, pero ojo, Lenín Moreno no puede seguir haciendo lo que hacía Rafael Correa. Cada vez que hay un problema, más impuestos. Y ahora con el aplauso de los que antes criticaban cuando Correa hacía eso. Esa no es la vía para resolver el grave problema económico que tiene el Ecuador. Y no solamente con sus aplausos, sino es que hasta se han olvidado que decenas de proyectos de ley con el carácter de económico urgente fueron enviados durante los 10 años de la corrupción, del latrocinio. Fueron las reacciones del asambleísta Héctor Yepes, hoy en Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y cuando regresemos, Roberto Hanse, integrante del directorio de la Fundación Casa de la Vida. El aborto, denuncia de injerencia extranjera en Corte Constitucional. Ya volvemos. Siete y 30 de la mañana en Contacto Directo. Hoy nos acompaña el doctor Roberto Hanse Salén, integrante del directorio de la Fundación Casa de la Vida. El doctor Hanse sostiene que hay injerencia extranjera sobre la Corte Constitucional, que debe resolver una objeción parcial por inconstitucionalidad de una disposición transitoria del Código Orgánico Integral Penal, a la cual refiere a la no despenalización del aborto. ¿Por qué dice usted, doctor, buenos días, que hay esa injerencia extranjera? Bien, buenos días, muchas gracias. En primer lugar, yo quisiera dejar en claro que yo no tengo una prueba definitiva de la injerencia extranjera, pero sí está claro que en todas las cosas que vienen pasando últimamente en el país hay una injerencia extranjera en todas estas actividades relacionadas y sobre todo en todas las cosas relacionadas con el tema de la protección de la vida y de las teorías que se han tratado de ir imponiendo durante el tiempo. ¿Y cuál es esa injerencia, doctora? ¿Perdón? ¿Cuál es esa injerencia? Bueno, en todo caso, yo creo que me acaba de preceder en la palabra el asambleísta Yepes, y el asambleísta Yepes ha presentado en la Corte una objeción, casualmente señalando de que hay una injerencia de la ONU y de la Embajada Británica en este tema puntual que hace relación al asunto de la intención de lograr que el artículo 150 del actual Código Orgánico Penal sea declarado inconstitucional. Pero lo que existe, doctor, es una carta donde se recogen los criterios de distintos organismos de Naciones Unidas en relación con salud reproductiva y sexual, en donde se hace referencia a convenios internacionales de los cuales además el Ecuador es suscriptor, y una carta no es ni de lejos un documento vinculante. ¿Perdón, una carta? Sí, no es un documento vinculante, o sea, le están diciendo, hey, no se olviden de tomar en cuenta, no se olviden que han firmado que han suscrito estos convenios como país. Sí, pero es una forma de hacer ya un pronunciamiento, una intervención dentro de la Corte para tratar de dirigir la opinión, y que además no solamente se lo siente en este caso específico, sino se lo ha venido sintiendo reiteradamente en todos los temas relacionados que tienen que ver con el asunto de la familia, del aborto y todo lo vinculado a eso, ¿no? Pero, doctor Hanse, sin duda tenemos un gran problema si consideramos que la Corte Constitucional de lujo se va a dejar presionar
por cualquiera, nacional o extranjero. A ver, yo no creo que se va a dejar presionar. Yo tengo confianza en esta Corte Constitucional. Creo que hay integrantes de muchísima valía en la Corte y en consecuencia esperemos que esa injerencia realmente no ejerza un condicionamiento en la decisión que tome la Corte. Pero a mí lo que sí me gustaría, Lenin, si usted me permite, es que organicemos un poco el análisis de qué es lo que está pasando en este momento en la Corte Constitucional. Porque en la Corte Constitucional en este momento se presentan dos temas que son distintos. El primero, cuando la Asamblea Nacional conoce el proyecto de reforma del COIP, del Código Penal, existía una propuesta de modificación del artículo 150 del Código. Esa propuesta de modificación no fue aceptada por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional la rechazó y en consecuencia el proyecto que fue al Ejecutivo es un proyecto que fue con el artículo 150 en los mismos términos que estaba antes de la presentación del proyecto. Lamentablemente, yo creo que simplemente fue un error. La Asamblea no se dio cuenta que había una disposición transitoria, que es la disposición transitoria segunda del proyecto, que solamente hace referencia al artículo 150 en la medida en que el artículo 150 se hubiera reformado. Entonces, si esa disposición transitoria, que hace referencia a un artículo que tendría importancia si se hubiera reformado, al no haberse reformado el artículo, esa disposición transitoria pierde total valor, no tiene razón de ser, porque la disposición transitoria lo único que dice es cuál es el camino que deberán seguir las distintas instancias administrativas y ministeriales en el evento de que se hubiera producido la reforma al artículo 150. A mí me parece, hasta por un principio de agilidad procesal y de economía procesal, que nunca debió haberse planteado el tema de la inconstitucionalidad de esta disposición transitoria. Esta disposición transitoria simplemente carece de valor, no tiene vigencia, no hay a qué aplicarla. Lo que el Congreso debió haber hecho simplemente en estos días o pronto es haber hecho una reforma aclarando, diciendo la disposición transitoria segunda no cumple ninguna función dentro de la reforma al COIP y por lo tanto debe entenderse como un error cometido por la Asamblea. Ese es el primer caso. Frente a ese caso, nosotros como Casa de la Vida hemos planteado lo que se llama un amicus curiae. Dicho de otra manera, es una posibilidad que uno tiene dentro de los juicios constitucionales de acudir ante la Corte, presentar un punto de vista, ya sea una persona natural o una institución, como en este caso es la Casa de la Vida, en la que hacemos una exposición fundamentando este tema, diciendo esa disposición transitoria simplemente tiene que ser suprimida de la ley porque no tiene razón de ser y pedir ser recibido si en un momento determinado es importante o necesario que haya que hacer una exposición. ¿Y el segundo punto, doctor? El segundo punto es que yo creo que como los pro aborto se dieron cuenta de que este era un tema que no tenía ningún sustento jurídico, ahora presentan una nueva demanda de inconstitucionalidad buscando que se declare inconstitucional el artículo 150 después de toda la discusión que ya ha habido en el tiempo, porque si hay un tema que se lo ha discutido hasta la saciedad es este, y en la Asamblea Nacional fue discutido, y en la Asamblea Nacional fue resuelto, y ahora se vuelve a plantear un tema de inconstitucionalidad, casi yo diría, en búsqueda de que sea la Corte Constitucional la que legisle y no la Asamblea Nacional.
Pero no frente le, a esa podemos segunda... no le podemos echar la pelotita solamente a la Asamblea Nacional, doctor Hansen, porque resulta que el Ejecutivo le remite a la Corte Constitucional este veto y le pide que analice la constitucionalidad de esta disposición transitoria en relación con el artículo 150 del COIP a la luz de los principios de no revictimización, progresividad de derechos, igualdad. ¿Usted interpreta quizás que hay allí un espaldarazo del Ejecutivo hacia la despenalización del aborto por violación? La verdad es que es muy difícil especular, Lenín, y sobre todo uno como abogado no puede entrar en un tema de especulación, pero quiero decirle algo. Yo no he dicho que la culpa es exclusivamente de la Asamblea. Yo creo que la Asamblea cometió un error. Yo espero que sea un error de buena fe, porque eso es lo que debemos presumir siempre. Y creo que el Ejecutivo comete otro error al enviar esto a un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre un artículo que simplemente no tiene vigencia, no tiene validez, no sirve. ¿Cómo aplicamos la disposición transitoria a un artículo que no está formando parte de la reforma que se planteó y que se le envió al Ejecutivo? Y bueno, pues doctor, de errores está hecha nuestra normativa, nuestros códigos y hasta la Constitución, ¿no? Sí, lamentablemente pasan este tipo de cosas. Yo vuelvo a insistir, yo espero que todo esto haya girado ante el tema de un error, y creo que en el caso del Ejecutivo de haber enviado esto a la Corte Constitucional, lo único que ha producido es hacer que la Corte Constitucional tenga que pronunciarse sobre un tema que espero que así sea desechado totalmente, y creo que hasta por economía procesal esto no debió haber llegado nunca a la Corte Constitucional. Es la postura de Roberto Hansen hoy en Contacto Directo. Siga en nuestra sintonía que volvemos con más luego del corte.